Bueno, Bueno, ¿cómo ¿se me ve bien andas? ahora? Perfecto. Bien, me escucho con eco, no sé qué onda. Bueno, eso es Instagram. Eso es Instagram. A vos se te escucha perfecto y se te ve, así que estamos de 10. Bueno, estamos un poquito introduciendo que con la situación actual se nos hizo más que imprescindible hablar de ESI y discapacidad, precisamente porque, digamos, en intersección, estas problemáticas, en realidad, no problemáticas, porque ni la ESI ni la discapacidad representan una problemática en todos los casos, pero en intersección con las políticas del gobierno, que está desfinanciando totalmente, digamos, ambas cuestiones y atacando la ESI en particular, genera, digamos, la necesidad de hablar, de salir a informar en relación a algunas cuestiones, de dar cuenta de estas intersecciones que se dan entre la ESI y la mirada perspectiva de discapacidad. Y nos ocurrió en ese contexto y en esta situación dar, a charlar un poquito, conectar y agradecer mucho a quienes se van conectando. Buenas. Bueno, contaba en el vivo anterior que salió frustrado, pero bueno, estoy contenta de que ya estemos conectados, que el domingo salió un video en las redes oficiales del gobierno. Ese video tuvo, además de bueno, una clara intención de volver a nombrar al Día de las Niñeces como Día del Niño, tuvo una intención de atacar o de agredir nuevamente la perspectiva de género. Porque además de nombrarla como ideología, se dijo que las niñeces no pueden crecer libres por esta ideología, entre comillas, con la que se los está atacando supuestamente a estas niñez. Entonces, bueno, en particular, se me ocurría comenzar hablando de este contexto, de esta situación y de lo importante que es la ESI y obviamente destacar con compromiso militante la importancia que tiene la perspectiva. Comencemos, creo que la mayoría, al menos los que voy viendo, nos conocen, me conocen, veo varios seguidores. ¿Querés presentarte? ¿Querés que nos presentemos? Dale, si bien nos podemos presentar. Creo que es un poco lo que decía Marie, como para aportar un poco a esto. Este contexto, si bien es avasallante en todos los sentidos, avasalla también un poco lo que viene pasando con los colectivos de diversidad, de discapacidad, y bueno, por supuesto que la ESI entra en ellos y nos viene a mostrar este gobierno, este contexto, estas situaciones, que los derechos conquistados no están siempre conquistados, no están siempre reconocidos, a veces hay que seguirlos luchando y a veces hay que seguir militando las posibilidades que en algún momento supimos tener y entender que la lucha no es algo que sea estático, no es algo que sea lineal, sino que va fluctuando a medida de cómo pasan los gobiernos, cómo pasan las situaciones que van pasando a nivel histórico, a nivel nacional, a nivel regional, y entendiendo cómo esto repercute de forma absolutamente directa en nuestras vidas. No sé, ¿querés presentarte vos primero y después sigo yo? Bueno, para quienes no me conozcan, estoy viendo varias personas conocidas, pero me presento. Mi nombre es Mariela Bercero, soy psicóloga, me dedico a trabajar con ESI para prevenir y detectar violencia sexual contra niñeces y adolescencias. Hace años ya también que trabajo en consultorio y en el sistema de salud con el abordaje de las violencias sexuales contra niñeces y adolescencias. Entonces, tomando esto y el foco en la ESI, en el eje de las diversidades, la verdad es que me parecía importantísimo hablar de discapacidad y para eso, y desde el nada sobre nosotros sin nosotres, surgió un poco este intercambio. ¿Querés presentarte? Yo mientras voy saludando a todos los que se Tal vez
bueno, me presento un toque para quienes no sepan quién soy. Estoy un poco nerviosa, perdón. Por eso también tengo el mate. Soy Guada, tengo 23 años, tengo discapacidad visual, me autopercibo como no binaria, uso los 3 pronombres. Y soy militante por los derechos de las personas con discapacidad, milito en algunas organizaciones de diversidad y milito en derechos humanos. Entiendo que la discapacidad es una identidad política, es la identidad que me constituye, me representa. Y bueno, la realidad es que surgió hablar de ESI, discapacidad y diversidad por todos los embates que estábamos teniendo a nivel, bueno, lo que ya veníamos explicando, y entendiendo que la sociedad está retrocediendo, que las políticas de Estado generan ese retroceso y que nosotros no podemos permitirlo porque ese retroceso para algunos atenta de forma muy directa contra nuestras formas de vida, contra nuestras formas de existir y contra nuestras formas de transitar los espacios. Muchas veces se piensa que las personas con discapacidad estamos ajenas a la ESI, pero por supuesto somos personas y tenemos una condición que es tener una discapacidad y lejos de estar ajenas estamos absolutamente inmersas como todo el resto de las personas. Así que bueno, empezar por ahí, Ay, perdón. Lo que acabas de decir como para dar el pie al primer tópico, al primer tema que propusimos para hoy, que es desmitificando, ¿no? Un poco, cuando se habla de personas con discapacidad, circula algo en relación al prejuicio más que al mito, pero también al mito, de que las personas con discapacidad, en la mayoría de los casos, no tienen sexualidad o no ejercen su sexualidad, o si la ejercen es excesiva, ¿no? ¿Qué pensás acerca de esto? ¿Cómo podemos construir otros abordajes, otras miradas de esto? Surge tal vez más hacia las personas con discapacidad intelectual que tienen como una sexualidad descontrolada o que por el contrario no la ejercen. Por lo cual se piensa que las personas con alguna discapacidad tienen que ser o tratadas entre algodones o, no sé, por ejemplo, se decide en sus entornos que sean operadas o que sean, por ejemplo, a las mujeres o a las personas con vulva, plantean que, bueno, que le líen las trompas o que las esterilicen. Y es una esterilización forzada que abarca una situación de vulneración de derechos, no solamente vulneración de derechos como tal, sino también que lo utilizan esa metodología vulnerando derechos, porque el argumento principal es que se va a prevenir una situación de abuso, que en realidad no se puede prevenir una situación de abuso, se va a prevenir una situación de embarazo. Por lo cual, entendiendo que las personas con discapacidad tal vez son, o la sociedad y la generalidad de la sociedad piensa que las personas con discapacidad o bien no tienen sexualidad o si la tienen es descontrolada, se generan muchas situaciones muy violentas que esas personas tal vez no consienten o no aprueban. No sé si esta situación es tan fácil de revertir, creo que se puede revertir concientizando y se puede revertir empezando a pensar que las personas con discapacidad, además de nuestra discapacidad, somos personas y tenemos que tener capacidad de decisión y de autonomía. Esa autonomía muchas veces cuesta mucho por el exceso de sobreprotección de las familias, por el exceso de infantilización, y ahora creo que me estoy yendo, pero digo, cuesta mucho entender a esa autonomía como la capacidad de decisión de forma tal que no intervenga la palabra de una persona que piensa que puede sobreproteger o, no sé, intervenir por sobre sus derechos. Sí, decidir, ¿no? Creo que esa es la cuestión fundamental. La otra vez, cuando nos conocimos, te contaba, nos conocimos en un encuentro, en una charla, nos habíamos visto en otras ocasiones, nos habíamos encontrado en otras ocasiones, también en el contexto de salud, pero bueno, en ese caso fue una charla específica aquí en La Matanza, y yo conté la experiencia de que, digamos, sabiendo que trabajo en salud y sabiendo que
digamos, milito y trabajo con la ESI, en un ascensor una mujer, ¿recordás, Guada? Una mujer me habló, en principio, esto nos sirve también para introducir un poquito esta palabrita que ya mencionaste de la infantilización, ¿no? La mujer en el ascensor me dice, vos sos Mariela, ¿no? Sí, le digo, yo no la conocía, y me dice, te quiero hacer una pregunta. Sí, le digo, para averiguar por la ligadura de trompas. Le digo, ¿es para vos? Una persona adulta, no sé si adulta mayor, pero en una mujer grande. Claro, como que era raro que fuera para ella. Sí, me sonó raro y además en el ascensor, digo, la forma de preguntar, sí, claro, ¿no? Entonces le digo, ¿es para vos? No, me dice, es para mi nena. Ligadura tubaria, mi nena, me sonó raro, entonces repregunté. Le digo, ¿tu nena qué edad tiene? Y me dice 35, ¿no? Le digo, 35 es una persona adulta, le digo, y tuvo hijos, porque bueno, es una de las preguntas que se hace en relación a esto. Cursó alguna gesta, tuvo hijos. No como para decirle que no, pero sí para saber, digamos, a dónde y orientarla. Me dice, no, ella no puede tener hijos, tiene una discapacidad. No me dijo eso, pero es un poco a lo que hizo alusión, ¿no? Una discapacidad. No te lo dijo tan políticamente correcto. Exacto, no me dijo eso, no me dijo tiene una discapacidad. Claro, me dijo es discapacitada, tiene retraso madurativo. Esa fue su frase. ¿Sí? Y cuando hizo esa presentación de su hija, con 35 años, en principio la infantilización, ¿no? Este mito de que las personas con discapacidad, aunque tengan una discapacidad intelectual, no pueden decir sobre sus cuerpos y sobre su sexualidad. Esto es lo primero que operó, porque le dijo mi nena. Y segundo, esta situación de, el prejuicio en relación a que no podían tener hijos, ¿no? Sí, y es muy loco, ¿no? Porque aunque nosotros seamos profesionales, formales, estudiando, trabajadores, lo que fuera, siempre nos ven como nenes. Y siempre es... nunca nos ven como personas que podemos tener una pareja, que podemos decidir con quién convivir, que podemos tener, no sé, situaciones violentas también. Digo, hay un montón de personas con discapacidad que tal vez tienen situaciones violentas y por su discapacidad no pueden o bien expresarlas o reconocer a su agresor. Entonces, hay un montón de situaciones que son una doble vulneración de derechos. Me estoy metiendo un toque con todos los temas, perdón. Vos pisame. No, charlemos, no pasa nada. Que son como una doble vulneración de derechos y en un momento como que decís, no sé, ¿no? Como esto de que las personas que no tienen un entorno, en su entorno, personas con discapacidad, o que no tienen amigas con discapacidad, nos ven como si nosotros no tuviéramos derechos sexuales y reproductivos o no reproductivos, digo, pero no, en definitiva es como ser disca es como, bueno, porque sos disca no sos, no sé, deseante. Porque sos disca no tenés sexualidad, porque sos disca no tenés relaciones. O si no, piensan, el otro mito también, que ahora se me está ocurriendo y me lo acuerdo, es solamente estás con personas con discapacidad. No sé, sí o no, o sea, es como indistinto. Entonces, entender que en este momento donde un gobierno nos quiere reducir a la Agencia Nacional de Discapacidad, al Ministerio de Salud, creo que es reivindicatorio incluso, y el día donde se cumple un aniversario más de la muerte de Carlos Jauregui, creo que es reivindicatorio entender que las personas con discapacidad también podemos vivir nuestras identidades desde el orgullo, en definitiva. Tal cual. Uno de los ejes de la ESI, ya que estamos haciendo un mix, es precisamente esto, ¿no? Uno de los ejes de la ESI es precisamente este, ¿no? La mirada de diversidades.
y las diversidades no vistas solamente en términos de diversidad sexogenérica, que es una de las posibilidades en relación a la percepción de las personas, a la autopercepción de las personas y a la identidad de género de las personas, sino también en relación a las diversidades todas, ¿no? Hablamos de diversidad sexogenérica, como dije antes, de diversidad corporal, de diversidad funcional, no todos podemos hacer lo mismo, no todos tenemos las mismas capacidades. En general se mira desde una perspectiva capacitista a las cuestiones, y la ESI, como decías vos en la invitación, tiene una mirada capacitista sobre las cuestiones. Precisamente este eje lo que nos invita es a mirar tanto los cuerpos, las sexualidades, como a las personas de manera diversa, ¿no? Y que puedan expresar acorde a su sentir. Entonces me parecía que traer esta mirada era re importante. Además de que otro de los ejes es el cuidado del cuerpo y la salud, que también intersecciona obviamente con todo lo que venimos hablando, la prevención de las violencias, también intersecciona con todo lo que venimos hablando, la perspectiva de derechos también intersecciona con todo lo que venimos hablando, y la mirada de género, que también intersecciona con todo lo que venimos hablando. Así que son los 5 ejes de la ESI y tiene como... Exactamente. En todos los puntos por donde querramos abordar la ESI se relaciona con la perspectiva social de además, muchas personas piensan a la ESI como algo biologicista, ¿no? Como, bueno, ¿cómo usar un preservativo? ¿Cómo prevenir ITS? ¿Cómo no sé qué? Y para mí la ESI es un poco también, la ESI, a nivel amistad, a nivel relaciones, a nivel todo lo que querramos. No digo que yo soy la persona más cuidadosa del mundo, porque obviamente que todos la pifiamos, pero bueno, en ese intento y en esa deconstrucción andamos muchos, ¿no? Y tal vez entender que nos criaron desde un modelo blanco, cis, heterosexual, patriarcal, capacitista, xenofóbico, no por una cuestión de que lo sean las personas de nuestro entorno, ni mucho menos, sino por los medios, por la tele, por la sociedad, etcétera, es entender que esa deconstrucción forma parte de aprender un poco la ESI. No sé, pienso en voz alta un toque igual. Tiene que ver con eso, tal cual. Una de los ejes que te nombré y que nombraba antes es un entorno o el cuidado de los vínculos, ¿no? Vínculos libres de violencias. Y no solo tiene que ver detectar situaciones de violencia sexual, como les hablaba antes, a lo cual yo me dedico, sino también con promover esto, ¿no? Vínculos más saludables. No significa que quienes practiquemos la ESI, quienes la implementemos, seamos personas perfectas, libres de cuestiones. ¿No? Significa que la verdad es que, digamos, la ESI es necesaria para todos, para que todos seamos mejores y que construyamos relaciones y vínculos más saludables. Y en base a eso es que se pensó la ESI. No se pensó porque está todo perfecto y no hay nada que cambiar, porque si todo fuera así, digamos, la ESI no tendría por qué existir, ¿no? Si nadie vulnerase derechos, si nadie abusara, violara, maltratara, si nadie se equivocara por llevarlo como a otro plano, si nadie discriminara, no sería necesaria la ESI. Sí, obvio, y entender visualmente que vivimos en una sociedad que promueve un poco eso, obviamente, ¿no? Que hay un gobierno que hoy lo está promoviendo, que hay una forma de vida que un poco, digo, a ver, no digo que la sociedad promueva la discriminación, pero sí a veces las situaciones que van ocurriendo nos llevan como que sea un contexto donde se discrimine algunas identidades. Yo no sé, últimamente me está pasando que veo cómo incomodan a compañeras LGBT por la calle. Y es como que eso nunca lo vi. O sea, no sé, yo nací en 2001 y como que desde que tengo más o menos conciencia, nunca pasó, no lo vi tanto. Por ahí sí pasaba y yo no me daba cuenta. Pero siento que ahora, medio como que desde que se cerró el INADI y demás, estas cuestiones como que vuelven a ser moneda corriente.
así como son moneda corriente otras que también son muy horribles y muy tristes, pero esta también, y es una situación donde, vuelven a darse debates que creíamos perimidos, que creíamos saldados, que creíamos agotados, donde nos estamos empezando a preguntar, che, pero teníamos una sociedad, o sea, ¿en qué nos convertimos? ¿Qué nos pasó? De repente, cuando incomodan a una compañera trans por la calle. Entonces, digo, ¿qué nos pasó cuando algunos debates que, no digo que hace un año no hubiera machismo, digo que tal vez ahora las personas se ven más habilitadas por el odio mismo del Estado a expresar no solamente en crímenes de odio, sino en situaciones de odio por la vía pública o situaciones de odio en la generalidad. Digo, ante un gobierno que dice que las no la ven, burlándose como de una discapacidad, o le dice mogólico a un periodista, digo, es una situación donde se propicia la habilitación del odio en el resto de la sociedad. Tal cual, está naturalizado también, ¿no? Algunos discursos súper violentos, pero que estos discursos súper violentos que se naturalizan hoy por hoy se anclaron en discursos quizás con una violencia más encubierta, porque no eran menos violentos por no decir mogólico, digo, por no tener esa agresividad verbal que tiene el gobierno de turno, pero realmente hay una naturalización de la violencia, sobre todo simbólica, ¿no?, sobre nuestras identidades, que me parece alarmante. Hay unas intervenciones en el chat que te quiero transmitir porque me parecen re piolas. Ani Barreiro nos dice: poner nuevamente en palabras y diálogos los ejes de la ESI en estos días es urgente, y coincido con esa apreciación, me parece urgente hablar de esto, me parece que hay que hablar y desnaturalizar estos discursos violentos, como el que hablábamos antes del mensaje del Día de la Niñez, como el ataque constante a la ESI. Y el siguiente mensaje nos dice: no está el INADI, está la ESI. Los chicos son muy conscientes de apoyar al otro que es diferente. Y en este sentido, dice, la sociedad maduró, jóvenes y adultos, todos respetan a todas y hay una minoría que no lo hace. ¿Por qué le echamos la culpa al gobierno? Son las personas. Yo pienso que, Son las personas, no es la culpa de uno u otro, no coincido tanto en esta última intervención, pero no es una cuestión de decir echar la culpa, ¿sí? Creo que hay, como decía antes, una naturalización de determinados discursos, de las violencias sobre todo, y el hecho de irlo metiendo de a poquito en nuestro cotidiano es lo que hizo que de alguna manera hoy por hoy no nos alarmemos con estas agresiones tan explícitas. No significa que, digamos, ni las niñeces ni las personas todas discriminen, ni que sea culpa de uno o del otro, sino que, bueno, en un contexto social donde hay hambre, donde hay un alto índice de desocupación, donde las políticas públicas se van acortando, desmantelando y atacando. En eso sí coincido, que hoy por hoy la violencia está en la televisión y en las redes a diario. Como se va atacando todo esto, la realidad es que lo que nos pasa es que estamos todo el tiempo atravesados y atravesadas por discursos violentos. Sí. Entonces, en este atravesamiento es difícil decir es culpa de, o las personas o el gobierno, es un todo, ¿no? No, es que no sé si es culpa de. Creo que cuando que me escucho. Creo que hay una cuestión que es cuando el gobierno se ve habilitado a incomodar identidades, a hablar de la ideología de género como algo malo, a decir que las personas con discapacidad le robamos al Estado cuando cobramos pensiones, al decir que las personas LGBT no deberían casarse, que está mal el matrimonio igualitario, es habilitar a que una persona que lo está viendo por la tele, una persona que lo está
que por ahí tenía ganas de discriminar, lo puede hacer, ¿no? No hay un Estado que era, no sé, por ejemplo, el INADI era el único que más o menos podía ocuparse de la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y las diversidades. Sí, o además no es solamente el cierre de algunas políticas públicas como las de abordaje, sino también eh, esta cuestión que decíamos antes, ¿no? La naturalización de determinadas cuestiones, el hecho de poner en juego, ¿no? En cuestión todo lo que tiene que ver con una perspectiva, una mirada, un abordaje. Lo que decíamos antes en relación a las situaciones de vulneración o vulnerabilidad, son cuestiones que tienen, se autonomizó un poco el chat, no puedo llegar a leerlo, pero están, bueno, en un debate de si, ¿Qué pasó? ¿Qué si pasó? hay, alguien planteó, digamos, si vamos a atacar al gobierno de turno, si son cuestiones en relación únicamente al gobierno que está actualmente, la desmantelación del INADI puntualmente sí, La algunas responsabilidad otras de cuestiones. los despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad, la discriminación a personas con discapacidad, la discriminación a personas LGBT, Y, son cuestiones de este gobierno. Y es y las cuestiones objetivo eso, porque podemos ir a YouTube y decir, bueno, nada, estas cosas las están moviendo. me parece que está bueno también lo que se le contesta, ahora estoy leyendo como un poco todas las respuestas también, que le fueron contestando, ¿no? A esta persona que va haciendo intervenciones, que todos los espacios son políticos, que sobre todo en educación, que la violencia es no visibilizar, que está bueno hablar de estos temas, que el intercambio es un poco, es eso, ¿no? Intentar visibilizar, que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar derechos. Son varias personas, por eso te decía que se había autonomizado un poquito el chat, no lo llegaba a leer. Pero nada, me parece que la cuestión hoy no es debatir netamente sobre esas políticas públicas que se han desmantelado, sino visibilizar estas cuestiones en relación a la educación sexual integral, en relación a la perspectiva con la que proponemos abordar estos dos temas en conjunción. Y nada, un poco lo que teníamos pensado es hablar un poquito de qué pasa con ser o tener discapacidad y con otras características en conjunción. Pensábamos en relación a esto, ¿no? que la discapacidad en intersección con otras cuestiones como la identidad de género, como ser mujer o ser una persona con vulva, una persona que gesta, cómo, digamos, se interseccionan en relación a, o entre sí, ¿no? Y si producen o no una vulnerabilidad de las personas distinta. ¿Qué pensás de eso, Sí, tal vez. Suada? Gracias ahí por darme el pie cómo seguir. Pero tal vez empezar diciendo que la discapacidad implica, ¿no? Una doble vulneración de derechos. Por ejemplo, si sos una persona con discapacidad, no es lo mismo si vivís en Recoleta, que si vivís en el conurbano bonaerense, que si vivís en, no sé, Chaco. Digo, por decir una diferencia que parezca como medio abismal para que se entienda un poco, ¿no? Y pensar que la discapacidad es una identidad, es pensar que la discapacidad nos constituye. No porque la discapacidad está dentro de nosotros, por supuesto que las barreras están en la sociedad y en el entorno, pero sí la discapacidad, entendiéndola como posición política, como desde dónde me paro yo desde mi discapacidad, siento que soy una persona y si no tuviera discapacidad tal vez sería otra, sería una persona sin discapacidad, por ahí ni siquiera militaría o sí, no sé, sería un hecho contrafáctico, pero digo, me cambia como persona el hecho de tener o no discapacidad, me cambia la forma de ver, de transitar y de relacionarme con el mundo, en definitiva. Si pensamos en, bueno, la interseccionalidad entre ser mujer y tener discapacidad, o ser una persona del colectivo de diversidad y tener discapacidad, hay como una doble cuestión, ¿no? Ahí yo siempre planteo que es como una especie de doble fondo del closet. Un poco a las personas con discapacidad visible tal vez nos cuesta menos, pero podemos, no sé, yo veo que muchas personas LGBT ahí se asumen como
discas y no como LGBT, o como LGBT y no como discas. Y es muy, muy interesante esa pregunta que medio que me la hago a mí misma, entendiendo que la discapacidad bueno, hay muchas personas que tienen discapacidad no visible, que son, por ejemplo, las discapacidades viscerales, psicosociales, y algunas discapacidades intelectuales y demás. Pero quienes tenemos discapacidad visible, por ahí ya a veces tenemos barreras por tener alguna discapacidad. Por supuesto que todos tienen barreras, pero la discapacidad visible genera tal vez mayores barreras actitudinales a veces o físicas. Igual siento que acá me estoy autopisando yo misma porque pienso, bueno, pero las discapacidades que no son visibles también generan muchas barreras y por supuesto que están. A lo que voy con lo de las barreras y las discapacidades es entender que tal vez, qué sé yo, estar en dos o pertenecer a dos minorías o a dos colectivos implica que tengamos que, no sé, tenemos situaciones de discriminación por discas, situaciones de discriminación por pertenecer al colectivo de la diversidad. Muchas veces, cuando sos no binaria, a veces la gente te pregunta, ¿y pero qué sos? Y pero tenés más aspecto de mujer o de varón. Y es como, y no sé, o sea, soy esto, soy la persona, soy mi existencia, soy la forma en la que existo y eso, a veces la identidad de un otro no es preguntarle a ese otro qué es, sino cómo se siente con eso que es. No sé explicarlo bien. No, para mí, la mejor ejemplo, lo que se me grafica cuando pienso en esto, es la serie, no sé si la han visto, sé que igual así porque hice el mismo ejemplo en otro encuentro, cuando, cuando la persona con discapacidad siempre se me olvida la serie, División Palermo, dice los escalones no están en tu mente, ¿no? En ese punto es donde, digamos, la barrera está en el entorno. En ese punto es donde esta mujer diciendo mi nena, cuando la nena tiene 35 años, cuando hablaba al principio, te dicen se comprendió súper bien Guada, Ani, en el chat. Yo me cuando no pasa nada. Cuando la mujer dice en el ascensor, cuando le contaba al principio, me dice, digamos, mi nena, pero la barrera está en el entorno, digo, en ese caso en el núcleo familiar, ¿no? En el entorno, en esa persona que piensa que esa persona no tiene derechos, ¿no? Que por tener discapacidad. Señora, ¿no se da cuenta que usted es la barrera? Tipo, en broma. Exacto. Muchas veces el prejuicio es la barrera, no es solamente, digo, si es visible o no visible la discapacidad, ¿no? O si es una discapacidad de un tipo y no de otro, por así llamarlo. Creo que tiene que ver con eso, las barreras que están en el entorno, en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? En el entorno social también, en nuestro entorno afectivo también. Incluyendo a esas personas que se supone nos tienen que cuidar y nos quieren y todo, muchas veces caen en esta infantilización. De hecho, era algo que pasaba en la mayor parte de los casos antes, no voy a decir en la antigüedad porque es bastante reciente, no es en la antigüedad, es bastante reciente. Nos queda un tema y algunos pocos minutos, así que me parece que está bueno hablar un poco de violencias, ¿no? Pensábamos en esta cuestión que vamos tocando los temas de manera interseccional. Voy a retomar igual antes de hablar de violencias, porque en el chat, como siempre, surgieron aportes re ricos, y Carlos nos dice, el entorno tiene que ser facilitador de sistemas de apoyo. Para ello tiene que haber formación. Y ahí me doy cuenta que nos pasamos un tema por alto, que no es el último. Sí, que nos pasamos un tema que tenía que ver con los temas de apoyo, por eso. No es el último, vamos a tocar las violencias, pero las dejamos para el final. ¿Qué pensás en relación a esto, ¿no? A los sistemas de apoyo y a la sexualidad? Porque ese era un poco el... Y genera mucha controversia. Porque los apoyos, primero, para hablar, ¿no? Y vamos a salir un poco de lo técnico para hablar, para que entiendan el resto. Los apoyos o los ajustes razonables son las ayudas o adaptaciones que necesita una persona con discapacidad para desenvolverse en la sociedad igual que el resto. Ahí más o menos di un panorama, palabras más, palabras menos, de qué es un apoyo.
Un apoyo es, yo necesito ayuda para ir a algún lado, otra persona me puede guiar, me puede ayudar a cruzar la calle, eso es un apoyo. Después hay un montón de teorías de los apoyos, chicas, que acá no me da tiempo para explicarlas, pero si nosotros pensamos en apoyos y en sexualidad, automáticamente nos viene, o a mí me viene, no sé si es por formación o por qué, la palabra asistencia sexual, ¿no? Y yo también antes pensaba, ¿cómo? Hay personas con algunas discapacidades que necesitan, cuando están digamos, en una situación de intimidad con otra persona, tener un apoyo, una persona que acompañe esa situación en términos de ayudarla a poder ejecutar la acción. Por ejemplo, no sé, ayudarla a utilizar un preservativo, ayudarla a practicar una determinada posición, etcétera, que se plantea como un trabajo de otra persona, que es el tercero que ayuda, que es asistente sexual, y se plantea como, una cuestión de acompañar esa situación de intimidad de esa persona con otra persona. Más o menos me voy explicando. Pregunto a María porque siento que me enredo un montón. Igual bien. Pregunto entonces, al chat, poniéndote, te aviso. Que les pregunto al chat, digamos, nosotros estuvimos hablando previamente de esto, entonces por ahí la tengo, entiendo pero si no se llega a entender algo, dicen y yo estoy al corriente del chat y te voy interrumpiendo. Y explicamos. Y la asistencia sexual muchas veces es muy debatida, muy controvertida, porque implica que otra persona acompañe en esa experiencia o en esa situación. Por otro lado, volviendo a esta cuestión, entendemos o se entiende que las personas con discapacidad que necesitan de esa asistencia necesitan utilizarla. Hay mucho cuestionamiento, ¿no? Con esto, porque dicen, bueno, pero está relacionado al trabajo sexual, bueno, pero está mal porque como una persona con discapacidad o como una persona va a hacer eso. Hay como mucha controversia, hay como mucho debate en ese sentido. Mi opinión es que cada persona que necesite un apoyo, cuando lo necesite, si la persona está de acuerdo, si su pareja o su compañero de actividad sexual está de acuerdo, y quien hace de apoyo, quien hace de asistente sexual está de acuerdo, nada, perfecto, démosle para adelante, porque la realidad es que también es importante que las personas con discapacidad, en el ámbito que fuera, sexual, de la vida cotidiana, de, no sé, ir al supermercado, ir a reuniones o lo que fuera, podamos elegir qué apoyos tener, podamos elegir qué personas nos hacen de apoyo, por una cuestión también, yo creo que el apoyo, las personas que nos hacen de apoyo no son solamente una persona que ejecuta una tarea, sino una persona que es un poco que está mediando entre la tarea y la ejecución. Entonces, como esa persona está mediando, yo tengo derecho y tengo que hacerlo a elegir que viene el vecino me hace de apoyo. Yo tengo que tener un vínculo que no me sobreproteja, que no me infantilice, que no me cuarte y que pueda mediar entre mi persona, mi discapacidad y la ayuda que yo necesito para hacer esa actividad con autonomía. Ahí, una cosa re importante de lo que estás diciendo es, nuestro último tema de hoy, y acá está el link perfecto también con ese último tema, era las violencias, ¿no? ¿Qué personas, qué violencias expresan con mayor frecuencia, por así llamarlo, las personas con discapacidad? Arrancamos hablando de violencia no solo simbólica y discursiva, sino verbal, explícita, digamos, de insultos, de violencia y discriminación. Y creo que me parece como el punto, como para hablar un poquito en relación a mi especialidad, a aquel tema con el que trabajo más de lleno. Y tiene que ver con las violencias sexuales, ¿no? Hablar de ESI y discapacidad es meternos un poco en esta situación, y para prevenir violencias sexuales contra las personas con discapacidad todas, no solo niñeces o adolescencias, lo que es más importante, creo, es la información, trabajar, o sea, derribar estos prejuicios. Y para derribar esos prejuicios hay que hablarlo. Digo, si vos no estuvieras hablando, por ejemplo, de los sistemas de apoyo, si no estuvieras hablando de qué es la asistencia sexual, al menos como para que las personas
lo sepan y sepan que hay personas que pueden. Porque son más es tal cual, es muy necesario hablar, visibilizar la información, como decía Carlos en su intervención. Pero otra cosa que es importante para prevenir violencias, y por eso te decía que es el link justo, es que toda práctica sexual tenga consentimiento, ¿sí? Sí, claro. Consentimiento puede ser dado solo autónomamente, para eso estamos hablando obviamente de personas mayores de 13 años y cuando hablamos de adolescentes de 13 a 16 años es con pares y no con personas adultas. Digo, parece una obviedad, pero lo ratifico para que no se malinterpreten mis palabras. ¿Sí? Estamos hablando de personas adultas, autónomas, aunque tengan una discapacidad, que deben consentir todas las prácticas sexuales, ¿sí? Todas las personas. Entonces, esto del apoyo, la necesidad de una asistencia visual tiene que ser consentida por las dos o más personas que participen de una relación sexual. Sí. Y esa es la única forma de prevenir violencias o prevenir que alguna relación sexual produzca lo contrario a lo que espera, que es el displacer, no el placer, ¿no? La sexualidad toda, el ejercicio de la sexualidad está ligado directamente al placer. Esperamos, digamos, que las personas la puedan ejercer libremente, su sexualidad. Pero cuando esto no se puede, cuando se necesita de apoyo, como decíamos antes, o de una asistencia, lo más importante de esto es el diálogo, el consenso, el consentimiento de esa situación, ¿sí? Por parte de todas las personas que formen parte de una relación sexual. Y me parece que es importantísimo visibilizar, hablar de esto, desde cada quien, obviamente su expertise, su experiencia, no su expertise, necesariamente su experiencia, es lo más importante de este encuentro, ¿no? Creo que hablar de eso es lo que hace que se visibilice, proveer información, la que tengamos, porque no somos expertas en nada, por eso cambié la palabra expertise, la que tengamos, la que sea de nuestra experiencia, hablar de esto, visibilizarlo, ponerlo en agenda, implica que muchas personas conozcan, sepan, intenten librarse de su prejuicio y comenzar a hacer, al menos dentro de la ESI, tener una perspectiva un poquito más diversa e incorporar a la discapacidad dentro de la agenda, incluso con personas adultas, ¿no? Los aportes que fueron surgiendo en el chat. Así que por eso fui mechando, perdón si te interrumpí, pero me parece que... No, ahora no está tan autonomizado como antes, digo, creo que bueno, fue productiva igual la discusión, nada, la traemos porque obviamente para eso estamos, la idea es... la idea es polemizar y debatir y pensar en conjunto. Tal cual, y es problematizar. Creo que esa es una buena palabra, ¿no? Como lo que no nombramos, claro, lo que no nombramos no existe. Y eso que no existe, que se invisibiliza, termina generando esta violencia que decían antes también en el chat, ¿no? Violencia es el ocultar, el mentir, violencia es generar esta controversia o atacar invisibilizando. Entonces, para eso estamos nosotros aquí reunidos y para eso estamos visibilizando, ¿no? Generando un poco lo contrario. Sí, ¿te parece ir cerrando? No sé cómo vamos de tiempos, pero quizás decir algo como para cerrar. No sé si en el chat tienen alguna pregunta. Ahora es el momento donde tienen que preguntar y sí, si quieren poner alguna pregunta, pero nosotras vamos a ir diciendo algo para cerrar. Sí, por ahí entender que bueno, que la discapacidad, la ESI y la diversidad son temas, siempre la discapacidad y la ESI es medio tabú, ¿no? Como las personas con discapacidad somos siempre, para muchas veces para la sociedad, sujetos, digamos, supeditados a la salud o al ámbito médico. Dicho sea de paso, digo que si alguien que está acá tiene discapacidad, siempre...
ojalá que siempre pueda consentir las prácticas médicas que le hacen para no tener ninguna situación de violencia tampoco en ese sentido, porque lamentablemente suele pasar un montón con personas con discapacidad que viven situaciones de violencia muy complejas. Y también entender que la discapacidad, lejos de ser tabú, tiene que ser, o debería ser, o sería bueno que sea, una cuestión identitaria, una cuestión que nos tome como parte de la sociedad, que nos vea como una construcción de una sociedad, que involucre, que incluya a la diversidad. Siempre digo esta frase que la decía Carlos Jauregui y que lo vamos a reivindicar hoy, que es un aniversario más del día de su muerte. Carlos decía que en una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política, ¿no? Y yo pienso que para una sociedad que nos educa para la discapacidad puertas adentro, para el capacitismo, para que no hablemos, el orgullo, el mostrarnos, el visibilizarnos, el nombrarnos, el hablar, el decir lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que queremos, también es una respuesta política. Creo que este gobierno es una obligación moral, creo que este gobierno lo tenemos que decir. Chicas, no es porque sea el gobierno, pero si buscamos objetivamente, justo los espacios de diversidad, los sitios de memoria, los espacios de discapacidad y los bastiones que teníamos las personas con discapacidad para poder denunciar y defendernos, están siendo avasallados, están siendo cerrados. Creo que fue cerrado el programa de embarazo no intencional en la adolescencia. Están siendo atacados muchos sectores y hay que empezar a decirlo, hay que empezar a nombrarlo, hay que empezar a decir que somos una identidad política. Un proyecto de ley al respecto, vamos a ver si tiene media sanción en el diputados. Respecto de volver a implementar el plan ENIA. Que hay un aporte en el chat que me parece re importante de Ali, dice: la posibilidad de poder hablar sobre estos temas es súper importante porque permite a un otro, entre comillas, cuestionarse y poder debatir sobre estos temas y construir una nueva forma de pensamiento. Me parece que ese aporte resume un poquito lo que queríamos traerles, lo que queríamos hacer en el día de hoy con Guada. Queríamos eso que les decía recién, problematizar, generar un espacio. Dale, sí, obvio. Perdón, estoy redense, pero también poder nombrarnos, yo aprendí a nombrarme con el colectivo de diversidad y con el colectivo de discapacidad aprendí a existir como persona con discapacidad y aprendí que mi discapacidad me constituye como persona. Entonces, poder nombrarnos, poder existir, no tener que ir a una organización para poder nombrarnos, sino poder nombrarnos por el hecho de existir y que en todos los ámbitos se promuevan nombrarnos, es tener nuestras identidades, es poder visibilizarnos y es poder vivir un poco más feliz y no sé, deprimida porque no sé quién soy, deprimida porque no sé qué me pasa, deprimida porque soy el bicho raro. Entonces es un poco entender que la sociedad, no solamente en los 90, que fue la época donde militó Carlos Jauregui, la sociedad nos sigue educando para la vergüenza, nos vuelve a educar para el closet, y es entender que visibilizarnos es una forma de rebatir todas las situaciones violentas, simbólicas que venimos transitando. Perdón, igual, estoy insoportable, pero bueno, necesitaba... 100% de acuerdo, y surgió un aporte mientras hablabas en el chat, que está buenísimo, de una colega, de Nati Codoni, que nos dice: estaría bueno post-encuentro preguntarnos, a partir de lo problematizado acá, cuáles son las barreras que yo misma pongo a lesotres. ¿Cuántas barreras a partir de ahora podría derribar? ¿No? Y problematizando y generando estos encuentros, incluso disintiendo con la opinión de las otras personas, cuánto en mí y en lesotres podría derribar, cuántas barreras, ¿no? Creo que va por también coincido con esta lectura de que hay que visibilizar para el orgullo, generar esta identidad y para que cada día sea una sociedad, esperemos, un poco más justa, al menos que la que tenemos hoy por hoy. Hay otro comentario que te leo y vamos cerrando. Dice: entré tarde al vivo, lo poquito que pude escuchar me encantó, muchas gracias, estaré atenta a próximas charlas, excelente. Bueno,
se va uniendo gente, les comentamos gente que estamos cerrando, pero yo por lo menos estoy muy contenta de... Yo tengo ganas de parte 2. Sí, creo que estaría bueno, podemos abrir una cajita de preguntas, estas semanas, y podemos pensar en otro encuentro trayendo temas que... Terminamos, hacemos un programa, se llama Streameando con Marie. Esi en vivo, le ponemos. Esi en vivo, hacete preguntas sobre Esi. Me encanta, vamos. Vamos, la Esi pregunta. Dale, una. Bueno, nada, por ahora, al menos, nada, me parece que surgieron un montón de inquietudes, un montón de cuestiones a problematizar, y me parece que está buenísimo, generar esto, ¿no? La incomodidad. En algunos momentos, sobre todo cuando iba leyendo algunas cuestiones que eran un poco polémicas dentro del chat, o sea, yo sentí esa incomodidad. Yo también. De que vine un poco angustiada con esto que les contaba al principio, sentí esa incomodidad, pero realmente si no habitamos estos espacios, realmente es difícil generar no solo conciencia, sino, bueno, el cambio que necesitamos para que esta sociedad sea un poco más justa para todos, no solamente para determinadas personas, ¿no? Sí, y eso es independientemente de a quienes votamos o el gobierno de turno. ¿No? Pero además los que militamos en discapacidad creo que tenemos la obligación de hacerlo, porque las personas con discapacidad en su mayoría están encerradas en sus casas. Y yo no quiero que una persona esté encerrada en su casa, yo quiero que salga y se muestre como la identidad que es y como lo que le constituye como persona. Entonces, el closet no es solamente LGBT, el closet también es disca e implica el encierro, que es para lo que nos sigue educando la sociedad. Entonces, yo también me sentí un poco incómoda hace un rato con una de las preguntas, pero porque como que siento que tal vez respondí de una forma tal vez más reaccionaria, pero porque, bueno, no sé si es el gobierno o no el gobierno, pero la realidad es que las políticas públicas dependen de gobiernos. Estamos atravesadas por el contexto, digamos, y cada quien responde de la manera que puede, no hay formas correctas o incorrectas. Hay otro comentario en el chat que dice: un lujo como siempre trayendo estos temas, gracias Ley, que también ella es colega, así que bueno, hay muchas licenciadas en el chat y está buenísimo este feedback, este ida y vuelta. Sí, bueno. Nada, personalmente me encantó hacer el vivo, me parece que son temas cruciales para hoy por hoy traer, para poner en agenda, para charlar, para dialogar, debatir, y si estamos incómodos es porque algo está pasando. ¿Sí? Hay que evitar un poco esa incomodidad y permitirnos de alguna forma generar esas semillitas para cambiar, para transformar la realidad que no es justa para todas las personas. ¿Sí? Más allá del gobierno o del no gobierno o de quien hayamos votado, que no es de juzgar. Al menos yo intento no juzgar, sino, bueno, esto, como decíamos antes, lo vuelvo a traer. Yo acompaño, pero bueno, me da un poco de bronca también. Sí, fuerte. Tal cual. Así que nada, me encantó, me parece que hay que generar nuevos encuentros, nuevos espacios de diálogo, y que a partir de eso que generemos, nos volveremos a encontrar. Sandra, te agradece por tu militancia, por tu efusividad también. Así que, bueno, si les parece, vamos cerrando. Me parece que cuando subamos el vivo, que la idea es subirlo a ambos Insta, vamos a recibir preguntas en el chat. Así que a todos los que quieran participar, ya sea de las cajitas de preguntas que abramos en historias, como por el chat, los comentarios, al próximo encuentro traeremos, si se puede, algunas respuestas, y si no, polemizar, como hoy, problematizar y seguir hablando. Bueno, se le cortó a Guada, así que nos despedimos. Gracias por su participación activa. Gracias.